Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a estudiar el tema de hoy y vamos a hablar de la fidelidad. Si se recuerdan los estudios anteriores, hemos estado hablando de la forma correcta de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Seguimos en ese tema porque es una necesidad para que podamos nosotros tener conciencia de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no como uno puede pensar a su propia manera, sino como Dios lo establece en su palabra. Y por eso es que Dios nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él, recuerde que tiene los frutos del Espíritu Santo, que son 9. Y esos 9 frutos son, todo es amor manifestado en diferentes virtudes o frutos. Los 3 que se relacionan con Dios es la fe, la paz y la fidelidad. Los 3 que se relacionan para con nosotros mismos es el gozo, la mansedumbre y el dominio propio. Y los tres frutos que se relacionan con el prójimo es paciencia, benignidad y bondad. El día de hoy vamos a hablar a terminar los frutos con los cuales nos relacionamos con Dios para que nosotros seamos conscientes que lo estamos haciendo correctamente. Recuerde, ya vimos el primero, que fue la fe. Posteriormente vimos la paz, cómo hacer paz con Dios, y hoy vamos a hablar de la fidelidad, para que podamos tener una relación correcta con Dios. Y si entendemos esto, entonces vamos a tener más confianza en acercarnos con Dios y saber que lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. El día de hoy queremos hablar de la fe, y primero quiero decir lo que uno debe entender por ser fiel. Fiel es una persona que es firme y constante en sus decisiones, en sus afectos, en sus ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Eso es lo que debe alcanzar una persona que es fiel. Debe ser fiel a Dios, debe ser fiel a sí mismo y debe ser fiel al prójimo. Por eso, si ustedes se recuerdan, el primer mandamiento dijo: ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, el primero es hacia Dios, pero el segundo mandamiento nos incluye a nosotros y al prójimo. Dijo, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde nos envuelve tanto a uno como al prójimo. Así que esa es la relación correcta que Dios manda que tengamos. Así que el día de hoy vamos a hablar de la fidelidad. Quiero mostrarle primeramente en Números capítulo 12 del verso 6 al 8. No sé si usted se recuerde, pero si no, le recuerdo rápidamente. Cuando Moisés estaba llevando al pueblo fuera de Egipto, llevándolo a la tierra prometida, en el proceso que iban en el transcurso yendo por el desierto, se dan batallas en la relación entre líderes. En este caso se vio un roce entre María, la hermana de Moisés, y Aarón. También Aarón era el hermano mayor de Moisés y María también era mayor que Moisés en cuanto a la edad física. Pero ellos, Aarón y María, eran servidores de Dios, claro que sí. Pero Dios tenía un trato con Moisés. Moisés era a quien Dios llamó, y también Dios llamó para hacer un servicio a Aarón y a María. Pero el punto ahí es que Aarón y María perdieron como digo, ya no discernieron correctamente cuando vieron un acto que Moisés cometió. En ese pasaje dice que Moisés tomó una mujer cusita como esposa. Y eso no les pareció a tanto a Aarón como a María. Entonces criticaron a Moisés y dijeron, ¿acaso Dios solo habla por Moisés? ¿No habla también por nosotros?
Eso es lo que dijeron ellos, María y Aarón. Y entonces dice que Dios oyó lo que dijeron ellos. ¿Y qué pasó después de eso? Y dice, voy a leerle el verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, ve cómo Dios se relaciona, como es el orden. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, él es Dios, ¿verdad? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si usted sigue leyendo, dice que Dios hizo un juicio con la vida de María, quedó leprosa y la tuvieron que sacar del campamento por 7 días y pasaron más cosas. Entonces lo que queremos ver es que Dios, lo que quiero que notemos aquí, es que Dios aprecia la fidelidad tanto como que se vuelve como si fuera la niña de sus ojos. Es algo tan maravilloso entender esta virtud, este fruto, que si la persona lo comprende y puede y decide caminar o crecer en fidelidad a Dios, se vuelven seres, no es que sean especiales, pero Dios los trata con una relación como ellos mismos tratan con respeto y valoran la relación con Dios, también Dios los aprecia y los valora a ellos. Y aquí vemos el ejemplo correcto. Por ejemplo, Aarón y María hablaron mal. Ellos no temían, eran servidores de Dios, pero no le temían a Dios. No honraban completamente al Señor, a pesar que eran siervos de Dios. En cambio, Moisés dice que era tan manso, tan apacible. ¿Por qué cree que era manso? No porque no sentía, no porque no veía, sino porque él temía a Dios. La razón por la cual Moisés no respondía con violencia como a veces nosotros lo hacemos, es porque Moisés tenía temor. Moisés no quería ofender a Dios. Cuando uno llega a entender y amar a Dios tanto que no lo quieres ofender, entonces tu carácter se empieza a estabilizar, y en esa estabilización es que nosotros empezamos a honrar a Dios, porque lo hacemos por amor a Dios, no por amor por temor o por amor a algo que no es Dios, sino por amor a Dios, es que el carácter de nosotros se empieza a estabilizar para que no hagamos o hablemos cosas que no convienen. Esa es la razón. Así que quiero decirle que Dios honra a los que les son fieles. Y voy a leerle en Deuteronomio capítulo 1 y el verso 36, habla de otro ejemplo de Caleb. Usted se recuerda que Caleb fue uno de los 2 que entraron a la tierra prometida, que salieron de Egipto, Josué también, que entraron a la tierra prometida. Y la razón por la cual ellos pudieron entrar a la tierra prometida fue por cuando Dios envió a los 2 espías para espiar la tierra, y vinieron con la respuesta al pueblo. Josué y Caleb dieron informes de que la tierra era buena y que Dios se las iba a entregar, y le creyeron a Dios. Sin embargo, los otros 10 dieron su punto de vista personal y vieron diferente
¿cómo digo? Vieron lo mismo, pero lo que pensaron fue diferente. Por ejemplo, los dos espías dice que vieron gigantes y que ellos se vieron como langostas, como chapulines comparado con ellos, y que era imposible conquistarlos. Por el otro lado, Josué y Caleb dicen, no, subamos porque Jehová está con nosotros. Y dijo, Dios nos entrega a la tierra y los comeremos como si fuera pan. Y ellos dijeron, porque su amparo de ellos, de los que moraban en esa tierra, dijo, se ha apartado de ellos. Entonces el espíritu de Caleb era un espíritu fiel. Y Dios lo dice aquí y lo aprecia. Dios aprecia la fidelidad de una manera maravillosa, porque Dios opera a través de los fieles en la tierra. Si una persona le dice a Dios, Señor, voy a hacer tal cosa, y es algo que es la voluntad de Dios, y la persona obedece lo que Dios le manda, entonces empieza a crecer en esa fidelidad. Y cuando Dios va formando esa fidelidad en esa persona, se vuelve un instrumento útil a Dios. Dios opera en la tierra por medio de personas que obtienen estas características que se van formando en sus personas para ser útiles a Dios. Por eso es que Dios aprecia la fidelidad y nosotros también debemos valorarla. En Deuteronomio 1:36 dice, Dios dijo de Caleb, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, hablando de la tierra, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mire, hermano y hermana, ser fiel a Dios honramos a Dios, pero a su vez Dios también nos honra si le somos fieles. Y no solo eso, sino que Dios dice que lo que nosotros hacemos también va para que sea bendición para nuestros descendientes. Es por eso que nos urge, hermanos míos, que caminemos en el Espíritu. Dejemos que los frutos del Espíritu fluyan para que las promesas de Dios florezcan en nuestra vida y en nuestros descendientes. Es tan importante, mis hermanos amados. La gente sufre mucho porque, hablando de los creyentes, sufren mucho porque estas cosas no las aprecian o no las entienden, o si las ven, no sé si les ponen atención, pero esto es lo que hace posible que la vida de las personas que le son fieles a Dios y sus descendientes tengan un cuidado y una protección de Dios. Pareciera que fueran algo especial. No es que Dios quiera tratarlos especial, sino que ellos tratan honrando a Dios, y entonces dice que los que honran a Dios, Dios los honra a ellos. Por eso debemos entender esto. Es una virtud maravillosa y la debemos cultivar para que seamos bendecidos, ¿verdad? Esa es la razón. Al relacionarnos nosotros con Dios, si lo hacemos correctamente, siempre vamos a recibir sus bendiciones, tanto nosotros, pero también a nuestros descendientes. Así funciona, así opera la fidelidad cuando uno se relaciona con Dios así. En Deuteronomio capítulo 7, voy a leer, habla del Señor, cómo es Dios. Dice, ¿cómo conoce pues que Jehová tu Dios es Dios? Dios fiel, Dios es fiel, Dios cumple todo lo que dice. Eso lo define como fiel. Él no cambia, su sí es sí y su no es no. Dios no tiene variación, su palabra no cambia, ni Él cambia. Eso es ser fiel, Él es fiel. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Aquí dice, aprende, conoce que tu Dios es fiel. Tiene que saber, mi hermano y hermana, que nuestro Padre Jesucristo y el Espíritu Santo, ellos no son cambiantes. No dicen sí ahorita y al ratito dicen no. Ellos si dicen sí, o el que dice, su palabra dice sí, eso es sí, va a ser sí eternamente. Y si dijo no, va a ser no eternamente. Él no cambia, su palabra no cambia. Por eso es que su palabra es eficaz para cada generación, para miles de generaciones. Dios no va a usar una palabra diferente para relacionarse con las generaciones dentro de 10 años, dentro de 50 años. Si esto continúa,
Mientras haya hombres en la tierra, va a ser la misma palabra que dio el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. No va a haber más palabras de las que ya están ahí, con las cuales Dios se relaciona con cada persona que existe en toda la tierra. Es la misma palabra para todos. Y eso nos demuestra que Dios es fiel. Aquí dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire, hermano amado, la bendición de aprender a ser fiel es una maravilla. Como no puedo describir cuán glorioso es tener este entendimiento y apreciarlo, valorarlo y quererlo y decidir caminar en desarrollar esta virtud en nuestra vida, porque no solo es bendición para nosotros, pero también para nuestros descendientes. A veces es bueno que los habilitemos a los hijos que hagan cosas, pero tú como padre o yo como padre, nuestra relación con Dios, si es correcta, le estamos heredando a ellos una protección que tal vez ellos ni siquiera saben que tienen o no la comprenden todavía. Sí, pero la reciben. Mientras uno es fiel, Dios protege también a ellos. Y por eso es que es tan importante esto. Me agrada, la verdad le digo, yo soy feliz de saber que Dios es fiel. Y si es fiel, yo puedo confiar en Él. Si en su palabra dice algo y yo la veo que es la palabra que yo necesito creer y sostenerme de ella, yo la creo y eso me hace feliz porque sé que Él nunca miente y sé que Él nunca falla. Escuchó eso. Dios nunca miente. Si Él dice una cosa, Él siempre cumple. Y otra cosa es que nunca falla. Él no tiene errores. Por eso es que es Dios. Es perfecto. Por eso es que podemos confiar, aunque hay cosas que no entiendo, mi hermano o hermana. No comprendo cómo va a suceder alguna cosa. Pues a veces ni trato de entenderlo porque mi mente no comprende. Pero si solo dice lo que el Señor dice ahí, yo lo creo. Yo lo creo. Es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que le creamos y cuando creemos obedecemos lo que Él dice y se encarga Dios de realizar aquello, aunque yo no lo comprenda. Por eso es una bendición conocer que Dios es fiel y que Él se mantiene así. Ahora, ¿cuál es tu mayor herencia para con tus descendientes? ¿Qué es lo que tú o yo vamos a heredarle a nuestros descendientes? Creo, y la palabra no solo creo, sino que la palabra dice que los padres heredan a los hijos, ¿verdad? De lo que ellos han logrado. En este caso, quiero leerle en Génesis capítulo 18, voy a leerle algo, en el verso 17 está hablando de Dios con Abraham, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios estaba yendo para ver a Sodoma y Gomorra y los estaba a punto de juzgar, pero no le había dicho a Abraham que iba a hacerlo. Entonces, cuando iba a Los Ángeles hacia Sodoma, el Señor le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Por qué tenían que ser benditas en Abraham? Todas las naciones de la tierra, usted y yo somos parte de esa bendición, porque el hombre fue fiel con Dios y Dios fue fiel con él. Y por eso dijo Dios, yo no le puedo hacer algo y no avisarle a Abraham, le tengo que decir. Y eso hizo Dios. Ve, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Abraham también tuvo fallas como ser humano, pero sin embargo Dios conoce todo y el hombre fue fiel a Dios. La palabra dice que Abraham le creyó a Dios y fue fiel. Y por eso Dios le revela aquí. Y luego dice, porque yo sé, oiga cómo dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, Dios sabía que Abraham le iba a mandar, no les iba a sugerir a sus hijos, les iba a mandar a sus hijos, a su descendencia, que guardaran los mandamientos del Señor, para que Dios viniera y cumpliera las promesas que le dijo a Abraham que cumpliría con sus descendientes. Ve, hermano amado, nosotros como padres tenemos que entender la gloria y la bendición que tenemos en nuestras manos, la oportunidad para nosotros de aprender a ser fieles, para heredar a nuestros hijos un futuro en Dios, hermano. No un futuro temporal, es bueno tenerlo temporal, pero no es más grande que lo eterno. Hermano, si tú le dejas un carro o una casa a tus hijos y no tienen a Dios, eso no es seguridad, no hay seguridad de que ellos van a estar bien. La seguridad completa de que ellos van a estar bien si es que tú eres fiel con Dios y que tú les mandes a tus hijos que obedezcan a Dios, entonces ellos tendrán un futuro seguro, sea en la tierra o sea con Dios en el cielo cuando sea su tiempo. Así que, mis hermanos amados, es una gloria poder entender la fidelidad. Hay algo que tenemos que entender, que ser fiel no es algo que Dios viene y nos tuerce el brazo para que lo seamos. Dios expone su palabra, pero no la impone. Dios te dice, ¿quieres esto? Y si tú respondes y le dices, sí, Señor, entonces tú tienes que decidir y empezar a obedecer lo que el Señor dice. Así que es esto lo que quiero compartir. Los que deciden serle fiel a Dios, aprenden a oír su voz para poder obedecerle sin vacilar. Todos los que quieren serle fiel a Dios deben aprender a oír su voz. ¿Dónde? Cuando la lee. Cuando usted lee la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted, es Dios hablándome a mí. No espere que tiemble la tierra y que el cielo se sacuda para que sepa que Dios le está hablando. Seamos humildes, leamos la palabra y si la palabra nos dice algo, creámoslo. Dios nos ha hablado y ahora ¿cómo debemos responder? Oír lo que nos ha dicho y de ahí empezar a obedecer lo que Él dice. En Deuteronomio capítulo 15 y el verso 5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, con atención, con fidelidad, si oyeres atentamente lo que el Señor te está diciendo o me está diciendo, y entonces obedeces lo que el Señor te dice o me dice en su palabra, entonces Dios también hará su parte. Dios cumplirá contigo después que hayamos obedecido lo que Él nos dijo. No esperemos que Dios cumpla sus promesas si nosotros no hemos obedecido lo que nos ha pedido. Las promesas de Dios todas están condicionadas, hermanos míos. Me refiero a las promesas temporales, las promesas que tú necesitas para tu cuerpo. Necesitas un trabajo, necesitas algo para este tiempo. Son promesas que tú alcanzas, pero están condicionadas, todas están condicionadas a tu obediencia. Dios te dice, haz esto y entonces aquello. Tú haz aquí y yo te hago allá. Si la persona no hace su parte primera, entonces no hay la promesa, no la cumple, porque es un pacto, es un trato entre dos, entre Dios y nosotros. Por eso es importante, para poder obtener las promesas temporales, hermanos míos, debemos oír claramente la voz de Dios y obedecerla sin dudar, sin desviarnos de su palabra, para que también veamos la fidelidad de Dios cumpliendo lo que Él dice en su palabra. Así que eso es una bendición. Aprendamos a oír la voz de Dios para que nos vaya bien. La característica de los fieles es que hacen todo conforme al corazón de Dios. Una persona que es fiel, mis hermanos amados, recuerde que la palabra fiel significa que esa persona es firme en sus decisiones
que cumple con sus obligaciones y sus compromisos para con Dios, para consigo mismo y para con su prójimo. Es una persona que la verdad le digo, es una persona agradable. No hablando del físico, lo que agrada, lo que es grato realmente de una persona es su carácter. El físico no es garantía de que la persona sea agradable. Hay personas muy bonitos o bonitas, guapos, como les diga, en su exterior, pero en su interior es un desastre, mis hermanos. Porque lo que es realmente la persona no es lo que luce en su piel. La persona es lo que contiene en su interior. Y eso es lo que le hace agradable o desagradable. Porque responde con lo que tiene en su interior, no con lo que luce su piel. Por eso es importante que aprendamos la característica de los fieles es que todo lo hacen conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que quieren es agradar a Dios. Y aquí habla de un ejemplo en la vida de Samuel. 1 Samuel capítulo 2, el verso 35. En ese tiempo, cuando Samuel era un niño, sus padres, Ana, que era una mujer que era estéril, y fue a llorarle a Dios y le pidió que le diera un hijo y que si le daba el hijo, ella lo iba a consagrar para que le sirviera. Y Dios oyó esa petición y le concedió el hijo, y este es Samuel. Y entonces Dios, cuando ya Ana lo llevó para que se quedara en el templo, Dios habló de él. Le habló al sumo sacerdote que era Elí. En ese tiempo Elí ya era un hombre anciano, ya no tenía autoridad. Sus hijos de Elí andaban mal, hacían cosas muy malas dentro del templo con la gente. Entonces Dios estaba molesto con Elí y con sus hijos. Así que Dios dijo esto de Samuel. Dice, y yo le estaba diciendo a Elí que iba a desecharlo a él, iba a tomar a alguien más. Y dijo, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Esto es lo que Dios busca, mis hermanos amados. Cualquiera que sea tu servicio en el Señor o tu llamamiento, cualquiera que sea, lo que Dios busca de nosotros, dice que Él quiere que seamos o que hagamos conforme a su corazón y conforme a su alma. ¿Qué significa eso? Que hagamos tal como Él quiere, no como nosotros queremos. Lo que Él dice y lo hacemos, eso le agrada al Señor. Le gusta a Dios que una persona ame su voluntad y que la ejecute. Le encanta a Dios. Usted se recuerda, termino aquí, luego digo aquello. Dice entonces que habló de Samuel y dijo, voy a suscitarme un sacerdote que sea fiel y que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Quiere decir, el Espíritu Santo posando en esa vida, porque hace la voluntad de Dios. Pues para eso es que el Espíritu Santo está en la vida nuestra, para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Esa es la tarea, esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, y tenemos que entenderlo. Podemos, como digo, apreciar al Espíritu de Dios. Está en nosotros, Él vive en nosotros, y estos frutos Él necesita, como digo, Él está ahí y deben fluir los frutos, pero no fluyen si nosotros no entendemos o decidimos no dejarlos fluir. Por ejemplo, si usted se enoja con alguien, el Espíritu Santo le va a decir que lo perdone. Pero usted puede decir, no, pero yo no voy a perdonar porque me hizo tal y tal cosa. Entonces ahí usted está diciendo, yo no voy a obedecer a Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué pasa? La persona, aunque es un creyente, y no importa cuál sea su servicio, si decide hacer su propia voluntad, la persona contrista al Espíritu Santo.
¿Y qué pasa con esa persona? Si es una persona, un vaso que Dios usa, si continúa en esa forma, el Espíritu Santo se apaga. No es que se vaya, pero se contrista y ya no fluye. ¿Por qué? Porque la persona tiene que dejarlo fluir para que el Espíritu fluya. Si no lo deja, entonces la persona empezará a reaccionar con las obras de la carne. Muy bien, entonces, ¿qué le quiero decir? Que si somos fieles, el Señor dijo, mi Espíritu estará siempre con ellos para que hagan exactamente lo que yo quiero y complazcan mi alma. ¿Sabe quién? Jesucristo, cuando después que fue bautizado, oyó la voz del Señor, del Padre, y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, en quien Jesús obedeció tan fielmente a Dios por el Espíritu Santo que complació al Padre en todo. Y entonces, por eso dice aquí, que Dios quiere que que hagamos todo conforme a su corazón, como está en su palabra, para que su alma, el alma del Padre esté feliz con nosotros. Si tu hijo te obedece, tu alma está contenta con tus hijos. Pero ¿qué sucede cuando los hijos hacen lo contrario a lo que tú les ordenas? Te enojas, es tu alma la que se enoja. Por eso, mis hermanos amados, nosotros fuimos llamados y salvados por Dios para complacer al Padre, mis hermanos, para agradar al Padre. Hagamos las cosas a la manera de Él y complaceremos el corazón de Dios y su alma estará contenta contigo y con todos los que le agradamos. Ahora, quien anhele ser fiel debe clamar a Dios para que lo mantenga fiel. La fidelidad es un fruto, es algo que tenemos que cultivar. Recuerde que nosotros decidimos lo que hacemos. Dios puede decir una cosa, pero si la persona decide no hacerlo, pues ese fruto no va a fluir y entonces fluirá una obra de la carne. Y la persona con las obras de la carne es imposible que nadie que fluye, nadie que actúa por las obras de la carne, quiero decir con las obras malas, nunca va a agradar a Dios. Nunca, no importa cuál sea su servicio, si hace obras de la carne, jamás podrá agradar a Dios. Dios no le va a decir, muy bien, estoy contento con eso. No, Dios siempre nos está rectificando, nos está arreglando, quitando de nosotros lo que el diablo ha puesto en nuestras almas. Toda la maldad que nosotros sabemos que tenemos en nuestra alma la ha puesto el diablo. Y tú y yo tenemos que rechazar toda esa maldad para que el Espíritu Santo fluya con sus dones, en sus frutos, en nuestras vidas. Ok. Si queremos ser fieles, debemos pedirle a Dios que nos ayude y nos mantenga fieles. En el Salmo 12:1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Hermanos míos, ¿sabe cuánta gente, creyentes, no aprecian estas cosas? Por eso dijo, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. A los creyentes son vengativos, son violentos, son iracundos, maldicientes. Hermano, parecen, dice que la gente, la violencia, el enojo, todo eso no es agradable al Señor, mis hermanos. Eso contrista al Espíritu Santo. Entonces en este pasaje de Salmo 12:1 dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermanos míos, la fidelidad es una virtud tan maravillosa, pero que pocos tienen. Quiero mostrarle en el caso de Josué y Caleb, entre 12 líderes que fueron enviados por Dios por medio de Moisés a investigar la tierra que Dios les había entregado, 12 líderes no se supone, sino que eran los líderes, eran gente de lo más sobresaliente de entre el pueblo. Y dentro de esos 12, 10 no fueron fieles. Solo 2 fueron fieles a Dios. ¿Qué hizo Dios con los otros que no fueron fieles? Los que no fueron fieles deshonraron a Dios.
dudaron de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Le transmitieron sus pensamientos y sus sentires al pueblo. Y Dios se molestó con ellos, con los líderes, estos 10 líderes, y los mató, porque deshonraron, dice que despreciaron la tierra que Dios les entregó. Hermanos míos, ser infiel es peligroso, no solo para uno, pero para los que nos rodean, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque esa gente que deshonró a Dios, les dijo Dios, por cuanto ustedes no creyeron, y ellos dijeron, esos 10 líderes dijo, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Nos sacó nomás para matarnos en este desierto? ¿Para que nos maten a espada a nosotros y a nuestros hijos, nuestras mujeres? Y Dios les dijo, eso que han hablado y eso que han hablado, eso es lo que ustedes van a recibir. Y es lo que recibieron. Se murieron en el desierto, hermanos, porque sus propias bocas dijeron eso. Ellos dijeron, sería morirnos aquí en este desierto. Hermanos míos, eso no es nada grato. Recuerde que Dios oye cada palabra que hablamos. Si está enojado, si tiene dudas, mejor es que no hable y que vaya y que ore. Señor, diga, aumente mi fe, ayúdeme, pero no maldiga. No diga cosas malas, porque eso que habla, eso va a venir, hermanos míos. Dios oye lo que hablamos, ya se lo leí, para que usted tenga cuidado de eso. Así que en este ejemplo, la fidelidad es una belleza, pero recuerde que es escasa. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿No sería hermoso que Dios le esté llamando a usted y que quisiera cultivar la fidelidad para que usted sea un vaso que Dios pueda llenar y usar para bendecir a su vida, a su familia, a más personas que no conocen al Señor? Debería ser una invitación maravillosa para todos nosotros. Eso es importante. Solo el que conoce la voluntad de Dios puede llegar a ser fiel, si decide serlo. Nadie puede venir y forzarle. Tienes que ser fiel. Lo ideal es que lo sea si quiere, pero no lo va a forzar Dios a que lo sea si usted decide no serlo. Es algo maravilloso, es algo que usted tiene que querer. Dios nunca lo va a forzar, mi hermano amado, a que usted llegue a hacer algo que Dios en su palabra dice que debe ser. Si usted no lo quiere ser, Dios no lo va a forzar a que lo haga, porque su carácter es, Dios es soberano, pero respeta la voluntad de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque ese es el derecho que Él como soberano le dio a cada individuo. Y la persona puede decidir entre querer o no querer, entre el bien y el mal, entre lo dulce y lo amargo, entre la maldición y la bendición. Cada persona está decidiendo. Y en eso que decide, esa libertad que tienen de decisión, que Dios nos permite hacer esas decisiones, de eso es lo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Lo que tenemos ahora es lo que hemos decidido. Dios siempre ha puesto el bien delante de nosotros, pero quizás muchas veces hemos optado por el mal. Si está pasando por valles y por esas cosas, y que no se han corregido y que ya han permanecido por largo tiempo, años quizás, tal vez esté escogiendo mal, mi hermano. Tal vez esté escogiendo el pecado. Tal vez esté yendo por ese lado y por eso la situación aquella no se ha arreglado. Usted debe examínese, hermano. Sea fiel con Dios, sea fiel con usted mismo. Si usted ha escogido el mal, recuerde, arrepintámonos y Él siempre nos perdona. Y podemos empezar a caminar escogiendo lo bueno para que nos vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en el Salmo 19, el verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Le decía que sin la palabra de Dios, nadie puede llegar a ser fiel. Si alguien no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo podría ser fiel si ignora lo que Dios manda que haga?
Entonces, una persona fiel tiene que tener interés por conocer la voluntad de Dios. Solo si la conoce podrá llegar o aspirar a practicar la fidelidad con Dios, aprender a relacionarse con el Señor en espíritu. Usted no ve a Dios físicamente, usted lee la palabra y le da instrucciones ahí y usted la conoce y debe hacer lo que el Señor le dice. Ahí es cuando usted empieza a practicar a ser fiel. Sí, no va a ser perfecta su fidelidad al principio, pero en la medida que usted empieza a practicarlo, entre más lo practique, va a ir haciéndose más diestro en ello y después puede llegar a ser como algo natural. Se va a ver preciosa su conducta, va a ser una persona de confiar, va a ser una persona más formal, va a ser una persona que sostiene sus palabras que habla, que no es cambiante. Es una belleza encontrar este tipo de personas, hermano, porque si le das la mano y te dice que va a estar ahí contigo, entonces puedes confiar. Pero si no es fiel, hermano amado, pues aunque te diga. Por eso es que es importante que cultivemos la fidelidad. Por eso dice que la palabra de Dios es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aprendamos, mis hermanos amados, a ser fieles. Aprendamos la voluntad de Dios y practiquémosla y usted se estará relacionando directamente con el Creador del universo. Cada vez que usted conoce la voluntad y la hace, usted está relacionándose con nuestro bendito Padre, con nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. Así que, mis hermanos amados, a Dios también dice en su palabra que Dios ama y protege a los que le son fieles. ¿Por qué razón? Porque ellos honran a Dios y también el Señor los honra a ellos. Eso es lo bonito. Cuando nosotros honramos a Dios, lo honramos como Dios, como el Todopoderoso. Pero cuando nosotros, hermanos míos, ¿cómo digo? Lo podemos honrar de diferentes maneras, como tú lo ves. Si tú lo ves como Dios, Dios es el que tiene las tres O's. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Cuando tú entiendes y comprendes que Dios es así y te relacionas con Él como Dios, omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar, y omnisciente, que todo lo sabe. Cuando tú te relacionas con Él así, con este entendimiento, y tú haces lo que haces, pensando que Él es así, todopoderoso, y tú te mueves haciendo las cosas que Él te manda en su palabra, y lo honras, Señor, reconozco que es el todopoderoso, reconozco, y empiezas a hablar con Él así, que está en todo lugar, que lo sabe todo. Realmente tú lo estás honrando como Dios. ¿Sabes qué va a pasar en ti? Vas a poder creer que Dios está ahí donde tú estás y vas a poder creer que Él es todopoderoso y vas a poder creer que todo lo sabe. Relaciónate con Él como Dios. Cultiva esta relación. Él es así. Conócelo así. Y entonces tu confianza va a ser mejor con Él. Luego, hónralo como Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Obedécelo. Que tu no trates de hacer lo que tú quieres, haz lo que Él dice. Y entre más cultives lo que Él dice, entre más hagas lo que Él dice, tu carácter va a empezar a cambiar. El Espíritu Santo va a empezar a fluir por ti y vas a empezar a sentir mucho gozo. Y vas a empezar a ver cómo las cosas que nunca has podido tú arreglar se van a arreglar. Pero no porque tú, sino porque el Espíritu Santo lo arregla. Él arregla adentro primero. Si arregla tu interior, tu exterior se arregla. Me refiero, si tú dejas que haces lo que el Señor dice y arregla tu interior con sus frutos,
entonces tu exterior, tu relación con Dios va a ser correcta, tu relación contigo mismo va a ser correcta y tu relación con tu prójimo va a ser correcta. Y todas las cosas van a empezar a arreglarse. Así funciona Dios. Así que te animo que te relaciones con Dios, hónralo como Dios, hónralo como tu Señor, como nuestro Señor. Quiere decir, hagamos lo que Él nos manda y honrémoslo como nuestro Rey. Nuestro Rey, mis hermanos amados, Él es el soberano y tú y yo le debemos honra, debemos postrarnos delante de Él y ejecutar lo que Él nos dice. Hermanos míos, eso es una honra. Honra a Jehová con tus bienes también. Hónralo, reconócelo como tu Rey. Si estás en su reino, haz lo que Él dice en su palabra. Si tú tienes problemas en tu economía, acércate a Dios como Rey y empieza a leer su palabra y mira lo que el Señor dice en su palabra y haz lo que Él dice para que empieces a participar de las bendiciones que están en su reino, en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay miseria, mis hermanos. El reino de Dios hay provisión, pero esa provisión viene, recuerde, es acondicionado. Tú haces una parte y Él hace la otra. Si nosotros no hacemos nuestra parte, no viene la otra. No podemos recibir honra cuando lo deshonramos. Él honra a los que lo honran, pero los que lo deshonran, la palabra dice en el Salmo 50 que son tenidos en nada. Todo aquel que deshonra al Señor, hermanos, las personas terminan mal, aunque son creyentes, pero terminan o están mal ellos, sus familias, porque no se relacionan correctamente con Dios, como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador. Debemos honrarlo, mis hermanos amados, para que entonces también Dios nos honre a nosotros. Dios ama a los que lo honran. Aprendamos del ejemplo de otros para que no cometamos el mismo error. En el Salmo 78:8 dice, no sean como sus padres. Muchas veces nuestros padres, en el caso mío, mis padres no conocieron lo que es la palabra de Dios. Tenían una fe, pero no tenían conocimiento de la palabra. Ellos no leían la palabra, solo oían algunas cosas que les decían. Eso, hermanos míos, hay una enseñanza que el Señor Jesús dijo: si a un ciego lo guía otro ciego, ambos caen en el pozo. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando una persona solo se guía por lo que oye y no lee la palabra, esa persona por ser así, por no leer la palabra, es una persona ciega y no quiere leer, y mientras no lea por sí mismo va a andar como un ciego. Yo pienso aquí y se guía por lo que otros dicen. Y por eso les pasan muchas cosas, porque en lugar de leerlos directamente ellos, andan oyendo lo que otros dicen. Y por eso es que caen en los hoyos. Tú que sabes que el que te está guiando está guiando en la verdad, no podrías saber la verdad porque tienes el acceso a la palabra, léela tú. Y tú mismo decide a lo que tú entiendes y pide al Espíritu que te revele para que sepas si verdaderamente estás yendo por el camino correcto. Así que en este caso, en el Salmo 78, Dios dice esto. Dijo, no sean ustedes como sus padres, generación contumaz y rebelde. Mire, hermano amado, gente de Dios, gente que se supone eran pueblo de Dios, pero no hacían lo que Dios les decía, no obedecían lo que Dios les decía. Gente contumaz, necia, rebelde, dice. Generación que no dispuso su corazón para agradar a Dios. Nunca quisieron agradar a Dios. No, yo voy a hacer yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué? ¿Y qué me vas a hacer si no quieres? Hermanos míos, eso no necesitamos tener fe para comportarnos así. Cuando recibimos a Jesús es para una nueva vida, una vida distinta, la vida de Dios en nosotros aquí en la tierra. Para eso Jesús vino, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda la maldad y poner la vida de Jesús en nosotros. Así que dice aquí sigue leyendo el Salmo 78:8, dice que esta gente, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El espíritu de esa gente
que no honraron a Dios, no fue fiel con Dios. ¿Cómo terminaron? Esclavizados, bajo vicios, bajo muchas cosas. Hay creyentes que están bajo vicios. ¿Sabe por qué? Porque no son fieles. Por eso están bajo vicios. Y viven así, se han acostumbrado a esa vida. Creen que recibieron a Jesús, pero ya ni se sorprenden de tener tantos vicios. Piensan que están haciendo bien. No, Señor. Dios nos salvó para hacernos libres de la maldad y del pecado. Tú y yo debemos aspirar a la libertad del odio, del pecado, de las maldiciones, de esa vida impura. Dios nos salvó y nos limpió con su sangre para que vivamos a la manera de Él. Así que, hermanos, sería hermoso que usted ore y que yo también oremos, que Dios haga fiel a nuestro espíritu. Porque si nosotros nos sostenemos en la palabra de Dios y no nos movemos de lo que está escrito, nuestro espíritu será fiel y estaremos agradando a Dios y recibiremos sus bendiciones para nuestras vidas y para nuestros descendientes. Este es el llamado del Espíritu Santo para todos los que anhelan caminar con Dios y que le quieren servir. En el Salmo 101 y el verso 6 dice esto. Hermanos míos, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Quién? Dios pone sus ojos. Desde el momento que usted empieza a obedecer la palabra escrita de Dios, en ese momento los ojos de Dios están sobre su persona. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cómo es que nosotros, si queremos serle fieles, vamos a estar con Dios? Porque vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, nosotros nos acercamos a donde Él nos dice que estemos. Entonces, cuando estamos ahí, sus ojos están sobre nosotros. Su atención, su cuidado, su protección, todo lo que necesitemos está ahí con nosotros. Dice, y el que anda en el camino de la perfección. ¿Perfección en qué? En obediencia. Hermanos, si empezamos a practicar la obediencia, agarra alguna palabra que tú sientes que en tu vida no está correcto, busca la palabra y empieza a obedecerla. Serás libre, la palabra es fiel. Dios te hará libre y alcanzarás tus promesas en Dios. Dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Este es el corazón de Dios para todos nosotros, mis hermanos amados. Seamos fieles a Dios, cultivemos la fidelidad. No es tan complicado. Usted puede practicar a la fidelidad. Tome un verso que usted crea que necesita cultivar, que tal vez tiene debilidad en algún área en su relación con Dios. Tal vez usted le dice a Dios una cosa y luego ya no la cumple. O tal vez yo también, a mí me pasa. O tal vez le dije a Dios que iba a hacer tal cosa y luego dije, no, mejor ya no. Eso es ser infiel. Entonces empecemos a arreglar esos detalles. Y si le decimos a Dios algo, cumplámoslo. Para que empecemos a cultivar esta relación correcta, que ya no sea una vida así cambiante. Es frustrante, hermanos míos, vivir así. Un rato arriba y otro abajo. Y hermano, eso no es vida, eso no es agradable. Si subimos, mantengámonos ahí, porque eso es lo que Dios quiere. Recuerde que fiel es una persona que es firme y constante en sus afectos, lo que ama, en sus obligaciones y cumple sus compromisos para con Dios, para consigo mismo y con su prójimo. Que Dios me lo bendiga mucho. Y el próximo estudio, si Dios permite, hablaremos de los 3 frutos que necesitamos cultivar para relacionarnos correctamente con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor esté con usted. Amén.